Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona que nos acompañan el día de hoy a una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al senador Waldo Fernández de Morena, de Nuevo León, pero es el senador de la República. Bienvenido, mi querido Waldo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que nos vayan a ver en este programa, porque se va a quedar ahí en la red. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a ti por la invitación, amigo. A tus órdenes. Listos Muy para hablar de bien. lo que quieras. Te agradezco mucho, Waldo. Pues mira, estamos enterados de que tú, como senador de la República, estás coordinando, estás manejando la comisión de relación con la negociación del TEMEC, lo cual es una excelente noticia. Por lo tanto, yo te preguntaría de entrada, ¿cuál es el rol, cuál es el objetivo, cuáles son los alcances de esta comisión y qué papel estás jugando tú? Sí, claro. Mira, es una comisión ordinaria. El Senado de la República tiene comisiones ordinarias y comisiones especiales. Las comisiones ordinarias, pues, son las que llevan, por alguna manera así, el grueso de todos los acompañamientos de la función pública del Ejecutivo, y las especiales se crean en determinadas coyunturas. Es la primera vez que esta comisión se hace ordinaria dada la importancia del proceso de revisión que viene. ¿Qué es lo que está haciendo esta comisión que presido? Nosotros estamos llevando a cabo juntas, tenemos un consejo consultivo que nos ha permitido sentarnos con diferentes sectores del país para saber cómo han ganado y cómo han perdido con el TEMEC, ¿no? Y en base a esta información vamos a entregarle un documento al secretario de Economía, el cual nos va a permitir de alguna manera darle una agenda del Senado sobre máximos y mínimos del proceso de revisión que se viene. Hay que recordar que nosotros somos un poder diferente al Ejecutivo y que de alguna manera el proceso de revisión tendrá que llegar en su momento al Senado para validar este contrato internacional que tendrá que revisarse y firmarse muy probablemente este año o a principios del año que viene. Qué interesante que están ustedes en contacto con las fuerzas productivas de nuestro país, con el objeto de sensibilizarse y conocer, bien lo dices tú, ventajas y desventajas, productos y desproductos que se hayan obtenido durante la vida del TEMEC. Creo que esto es algo muy importante. Por otro lado, yo he estado en pláticas y he entrevistado a gente que tiene una gran experiencia en estas negociaciones, como es el caso del amigo Ildefonso Guajardo, que estoy seguro tú conoces y mucha gente Ujú. conoce, y él me platicaba hace unas cuantas semanas que ya hay grupos técnicos de cada uno de los países, Canadá, Estados Unidos y México, que han empezado a trabajar con el objeto de intercambiar información desde el punto de vista técnico, no político, eminentemente técnico. ¿Ustedes ya han tenido contacto también con estos grupos o va a ser más adelante? No, no, no. A ver, estos grupos por parte de la iniciativa privada se instalaron probablemente hace 6, 7 meses. Ya hay grupos estructurados del cuarto de junto o cuarto de al lado, donde están representados los sectores de la iniciativa privada. Yo he estado en comunicación con ellos. He ido a Washington, he estado en Washington, he estado en Ottawa, con las cámaras manufactureras de allá. He estado platicando también con empresas importantes en el TEMEC de manera individual y evidentemente también con los sectores automotriz, la agroindustria, alumineros, acereros, todos ellos hemos estado trabajando y efectivamente ya hay equipos técnicos que están acompañando. De hecho, no sé si sepan, pero el secretario de Economía en este momento está en Washington con un equipo Sí. técnico teniendo conversaciones allá. Y al final de cuentas, es bien importante lo que señala, son equipos técnicos. Lo que ha estado sucediendo en el asunto del TEMEC en este momento es que se están metiendo a una agenda 100% económica, agendas que no tienen que ver con el tratado, como el caso de migración,
o de seguridad. Y nosotros desde el Senado hemos sido muy enfáticos que no caigamos de alguna manera en estas agendas, porque lo único que va a hacer es contaminar un documento 100% económico que habla de intercambio comercial y que tiene que ver con tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos tiene con México mesas bilaterales para atender las otras problemáticas y es lo que de alguna manera hemos estado tratando de contener. ¿Estarás de acuerdo que el aspecto político va a ser muy difícil evadirlo? No, no, totalmente. De Digo, hecho, en su momento se y va a poner en la ahorita. mesa, ahí va a estar y va a tener que afrontarse. El tema es que este señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le ha metido demasiado contenido político, tal lo dices tú, a este asunto, porque con los aranceles se ha convertido lo que yo he bautizado el garrote de la negociación de Trump, ¿verdad? Él cada vez que abre su hermosa voz y firma eh, una orden ejecutiva, pues pone el garrote en la mesa y ahora sí vamos a platicar, o está amenazando. Todo esto, ustedes bien lo saben, mi querida audiencia, y tú también, Waldo, ha creado más bien, ha creado un ambiente de incertidumbre en el aparato productivo, en el aparato laboral, en el aparato académico y todos los grupos que están ligados al TEMEC. Entonces, esa incertidumbre, ¿cómo crees que se pueda manejar o es preferible seguirlo haciendo como lo ha hecho la presidenta? De no entrar al debate, no entrar al pleito, sino más bien manejarlo, como ella dice, cabeza fría, aunque a veces se calienta, y Claro. tiene razón, ¿verdad? Pero, insisto, y pongo como ejemplo algo que yo he vivido muy de cerca. En las entrevistas que hago, a veces hay también empresarios que están ligados al comercio exterior, sobre todo al TEMEC, y ya van en repetidas ocasiones que me dicen, Raúl, en este momento hacer una planeación de producción, distribución, entrega, financiamiento, almacenaje en 6 meses es imposible. Entonces, sí está contaminado, sí hay un ambiente de incertidumbre. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué mensaje le darías tú al aparato productivo mexicano? Porque a final de cuentas, estamos hablando de miles de millones de dólares que se manejan entre los tres países y que van a afectar al aparato productivo y también a sus empleados y a todos los sectores que están involucrados. Mira, primero, estamos ante una política comercial del presidente Trump, que hay que decirlo, es un presidente electo democráticamente en los Estados Unidos. La mayoría del pueblo norteamericano le dio su respaldo y que nosotros, como en la relación de las naciones, tenemos que respetar porque es una democracia. Entonces, pero estamos ante la presencia de una política comercial. ¿Cuál es la lógica del presidente Trump? Dice, somos el mercado más grande del mundo. Pues es correcto que de alguna manera por hacer negocios con este país me pagues a mí un sobrecosto o en este caso un arancel. No es una política excluyente solamente para México, es una política que está haciendo, ya lo hizo con Asia, ya lo hizo Está con claro. Inglaterra, lo está haciendo con Europa, lo está haciendo ahora con Nueva Zelanda, lo está haciendo con Canadá y lo está haciendo con México. Entonces, primero, estamos ante la presencia de una política comercial. Segundo, caso México, que evidentemente coincido contigo. Creo que la palabra en este momento en el asunto de la revisión es incertidumbre. Pero la incertidumbre no solamente está en México, también está en los Estados Unidos, que empiezan a tener focos de inflación por este asunto de los aranceles o incluso focos de desabasto de ciertos productos por la falta de posibilidades de hacer planeación en los mercados. Tercero, hay que leer de alguna manera la propia naturaleza del presidente Trump. Él tiene un libro con que incluso habla sobre sus estrategias de negociación. Y en sus estrategias de negociación, el presidente Trump habla de presionar, 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 incluso antes de iniciar las negociaciones, que en este caso va a ser una revisión, porque él mismo lo dice ahí.
cuando empiezas a presionar antes de tiempo, ya cuando te sientas, traes ganadas cosas que todavía ni siquiera habías puesto en la mesa. Entonces es un poco la naturaleza del presidente Trump. El asunto para él es válido, para los norteamericanos es válido, y la presidenta lo está haciendo excepcionalmente bien. Porque como tú lo señalas, pues todos somos seres humanos, la política está llena de pasión, pero la presidenta no puede ver la política del país sobre la percepción personal de lo que le quisiera decir a él. Tiene que hacerlo sobre la percepción y realidad del país. Y al país necesita y le conviene que la presidenta genere condiciones de bienestar para las y los mexicanos. Y parte de esas condiciones de bienestar tienen que ver con la economía. Nuestra economía con Estados Unidos es simétrica, de alguna manera, es nuestro principal cliente, pero también hay que decirlo, los norteamericanos son de nuestros principales turistas en nuestro país. Entonces ella tiene que mantener esta cabeza fría como lo ha hecho hasta el momento, y creo que los resultados están sobre la mesa. Ha habido condiciones óptimas de alguna manera, aunque este asunto de la incertidumbre está cargado ahí, y por eso el secretario de Economía, muy hábilmente y muy inteligentemente, ha estado abriendo la posibilidad de ya hacer este proceso de revisión lo antes posible para acabar con la incertidumbre, y que entonces el país, los empresarios de las tres naciones, puedan ya empezar a hacer sus productos de planeación. Hay que recordar algo. Estamos ante el último mandato del presidente Trump. Creo que él entró en enero, si mal no recuerdo. Estamos ya a 6 meses de su inicio de gestión, y todavía no empezamos a ver en el país que se vayan las grandes compañías a otros lados o algo. Estamos en un bache económico por incertidumbre, pero al final de cuentas, él está también enfrentando esta realidad. En 4 años te tardas para hacer una planta automotriz en cualquier lugar del mundo. Él ya no va a estar Claro, cuando claro. ya no está su mandato. Entonces, lo que hay que hacer es acelerar la revisión. Y una vez que logremos acelerar la revisión del TEMEC, en ese momento nos va a permitir a todos acabar con esta incertidumbre. Tú acabas de alguna forma perfilar sutilmente la habilidad de la presidenta Sheinbaum en el manejo de este tema. Y hay que mantenerse fríos, coincido totalmente. Sin embargo, ha habido temas que realmente sacan de quicio al más ecuánime de los Ujú. seres humanos que pueda haber en la Tierra. Y voy a mencionar dos porque realmente fueron realmente grotescos, ¿verdad? El caso del comunicado del Departamento del Tesoro, donde avisan que van a iniciar investigaciones en contra de los dos bancos, CEI Banco y el otro es Invercam. Interram, y la casa de bolsa Vector. Dicen, avisan, pero en el siguiente párrafo dice, porque hemos encontrado que ha habido transferencias de X cantidad de millones de dólares financiando, apoyando el fentanilo y haciendo comercio con China, con los famosos persecutores, ¿verdad? Y inmediatamente surge aquí en México la ola de especulación. La presidenta, con mucho cuidado, dice, vamos a observar cuál es este proceso, que lo que vaya a ver, guau, 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 guau. O sea, toma una actitud prudente, pero, pero, resulta que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, esa misma tarde, ponen interventores en las tres instituciones financieras, ¿verdad? Y eh, eh, obviamente afectan a las instituciones financieras. Yo no sé si sean culpables o no, eso no es el tema al día de hoy, pero las afectan, y tú bien sabes que en el sector financiero el tema de confianza es fundamental, Totalmente. ¿verdad? Fundamental. Entonces, para mí hubo una contradicción entre lo que manifestó la presidenta y la actuación de Hacienda y la bancaria. Ese para mí se manejó políticamente y no se manejó con cabeza fría. ¿Qué opinas? Es que en mi opinión no hay propiamente una contradicción, Raúl. Déjame te explico. Lo que señala la presidenta es decir, a ver, yo no tengo en este momento Presenten pruebas.
que presenten pruebas, pero por otro lado, somos parte de una comunidad internacional. Y México está pensando en las instituciones de los Estados Unidos, no en el asunto de una declaración de un político o incluso hasta del propio presidente. Estamos hablando de instituciones financieras que tienen los Estados Unidos y que tienen procesos de revisión y que hacen esta denuncia sin pruebas, aparentemente. Digo, yo no soy ni abogado de ellos, yo nada más lo que estoy diciendo es hacen esta denuncia sin pruebas, pero el gobierno tiene la obligación de, ante una denuncia de este tipo, iniciar procesos de intervención local para certificar si es correcto lo que se está diciendo o no, porque si tú no haces nada dentro de la comunidad internacional ante una denuncia de este tamaño, entonces violas convenios internacionales que Acuérdense te... que no fue denuncia, fue aviso. Bueno, aviso, perdón, pero Fue un finalmente aviso, un simple aviso, ¿verdad? tienes Un razón, simple aviso pero, que se magnificó con la intervención de la bancaria pero no es un aviso, Raúl, de Waldo Fernández como senador. lo Es el sé, aviso de la institución lo financiera más sé, lo sólida de los entiendo. Estados Unidos en esa materia. Entonces, los convenios internacionales te obligan a iniciar de oficio una investigación y, Bueno, y empiezas muy con una bien. intervención. Despejando la margarita y sin ánimo de llegar al tallo de la margarita, es evidente que esto trajo más incertidumbre, muchísima más incertidumbre, porque de ahí aparecieron, les van a quitar las visas, y Alfonso Romo, que fue consejero del presidente López Obrador, está Pero, perseguido, ya pero ahí desapareció. O generó sea, una bola de especulaciones de lo más nefastas, que no ayudan en nada, absurdas, absurdas, no ¿no? llegan, no llevan en nada, ¿verdad? Pero aquí es a donde voy al tema del tallo de la margarita. Yo en lo personal creo que la presidenta o el gobierno a veces reaccionan con cierta magnitud para evitar cualquier golpe adicional. Y esto provoca que se crean más olas, o que simple y sencillamente la piedra que cae en el charco y va haciendo ondas se va amplificando. Y déjame precisarlo con lo siguiente, ¿verdad? Eh, la semana pasada también estaba Marcelo Ebrard allá en Washington con 3 equipos de trabajo, de comercio, por supuesto, seguridad y combate al fentanilo y a las drogas. Y ese mismo día en la tarde, Trump hace el aviso de imponer el arancel al tomate. Caray, se me hace totalmente desproporcionado por parte de Trump, ¿verdad? Estoy hablando de Trump, porque a final de cuentas, ¿a poco él no sabe que hay mesas de trabajo, como bien lo dices tú, que no se están negociando? Por supuesto que lo tiene que saber. ¿Y qué es lo que sucede? Provoca una reacción de incertidumbre aquí en nuestro país, principalmente en Sinaloa, ¿verdad? Principalmente en Sinaloa. ¿Qué caso desafortunado coincide con la maldita declaración del abogado de Ovidio, ¿verdad? Y entonces la presidenta se acelera y hace una declaración desde Sinaloa, acompañada del gobernador Rocha Moya, diciendo que él no va a permitir que ningún abogado, todo el rollo. Está bien, ¿verdad? Pero fíjate, el, 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 eh, el estado que más se afecta por esos aranceles es Sinaloa. Es el mayor productor de tomate en todo México, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde falta la sensibilidad de no reaccionar porque crea más incertidumbre. ¿Tú qué opinas? Mira, vamos por, ahora sí como dijiste tú, deshojando la margarita y a lo mejor sí vamos a llegar al tallo. No, me regreso un poco primero a lo de Intercam, Vector y CI, creo que es el otro banco, ¿no? Bueno, a las tres instituciones financieras. Si el gobierno no interviene estos procesos, el gobierno no está en condiciones de en las mesas bilaterales con los Estados Unidos decir, oye, yo ya intervine el banco y las operaciones que tú dices que fueron son inexistentes o no están. Es la única manera de generar certidumbre. Te la pongo al revés. ¿Qué hubiera pasado si no hacen esa intervención?
aumenta la ola especulativa de temas. Nosotros no podemos ni debemos bajo ninguna circunstancia dejar que las personas opinen en su libertad de expresión y las personas empiezan a especular, a decir, bien o mal. Yo creo que de alguna manera una parte de la clase política de este país que está en la oposición, no toda, hay que decirlo, pero una parte está cayendo en el juego de esta negociación, de esta revisión del TEMEC. Salen muchos a decir, México está incumpliendo el TEMEC, pero el que está poniendo aranceles es Estados Unidos incumpliendo el TEMEC, porque el TEMEC, la naturaleza es el tráfico libre de mercancías. Entonces, ahí hay que tener esta parte. En la parte del presidente Trump es su estilo de negociación y es algo con lo que nosotros tenemos que adaptarnos todos los días. Respecto al asunto del abogado de Ovidio, va por la misma dinámica del presidente Trump. Nadie se acuerda de esto. Quien detiene a Ovidio es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento lo detienen y lo extraditan inmediatamente a los Estados Unidos. Luego viene la presidenta Sheinbaum y creo que no recuerdo, pero si fueron 26 o 29 personajes más que 29. que extraditó allá. De alguna manera, el abogado de Caso totalmente inusual, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ovidio, Tú como abogado pero lo es sabes. una O sea, muestra para mí fue una muestra de buena fe, de cooperación. de Es que cooperación, está bien. Que al tenemos final un de cuentas problema le valió, con todo respeto a las margaritas que no soy, le valió madre a Trump, ¿verdad? yo creo que al final de cuentas eso ha permitido construir confianza. En Estados Unidos te preguntan por dos personas una y otra vez, Omar García Harfuch y la presidenta. Ellos tienen un amplio prestigio allá. En la parte que estoy viendo yo, aclaro, yo estoy viendo las partes económicas, aunque soy parte de la comunidad de seguridad del país porque fui presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, ¿entiendes? Pero son temas que allá han sido vistos no como gestos, como una verdadera cooperación entre las dos naciones. Viene el abogado de Ovidio, pues el abogado con control ético, sin control ético, está viendo por los intereses de su cliente. Y además Evidentemente, también es su estilo. es su estilo, ¿no? De él. Pero cuando él hace esta argumentación que habla del gobierno, pues lo primero es que hay que entender, pues al que detiene, al delincuente que es detenido por un gobierno, pues no va a ir a decir, es que el gobierno fue honesto, me detuvieron, miren, fue, pues, o sea, Claro, decir lo claro. que él quiera, por su parte, ahí me parece que sí hay una contradicción. Yo no sé en qué capítulo de las leyes de Estados Unidos dice claramente, no sé si en la Constitución no lo creo, pero que los norteamericanos no negocian con terroristas. Eso está, incluso lo ves en las películas, ¿no? Pero hay un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos donde dice, hay una prohibición expresa a negociar con terroristas, como hay una prohibición expresa en las leyes de los estados a negociar con secuestradores. Con eso ellos consideran que inhiben el terrorismo e inhiben el secuestro. Bueno, lo segundo es, ellos mismos declaran terrorista a los delincuentes mexicanos y luego ahora están negociando con ellos. Ahí hay una contradicción y me parece que la presidenta al hacer esta manifestación deja en claro esta contradicción. Oigan, pues nomás para entender, ¿no? Entonces, el asunto del tomate, volvemos a lo mismo, pero nomás para terminar el tema del tomate, ya tienen problemas los Estados Unidos con el arancel, porque en Estados Unidos es insuficiente para abastecer el mercado Sí. del tomate en los Estados Unidos. No quiero, esto es muy serio, estamos en un proceso de revisión muy seria, muy profunda. No hay que desestimar los dichos del presidente Trump, las acciones del presidente Trump de ninguna manera. Pero por ahí hay un análisis que estamos terminando de cuántos de estos aranceles que él ha señalado han estado realmente entrando en vigor. Me explico. Y el impacto real que ha tenido ahí. Una vez que lo tenga, con todo gusto te lo compartimos. Pero yo lo que diría es, hay que ser muy cautos porque una cosa es el estilo de negociación del presidente Trump, que es muy válido para él y para los Te norteamericanos. comparto esta información que ayer la terminé. El déficit comercial de Estados Unidos anda alrededor de $1 billón americanos, o sea, 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares aproximadamente. Y Trump, en su campaña, y lo sigue diciendo como presidente, decía que los aranceles eran para recaudar dinero con el objeto de hacer más grande América y beneficiar a todo el país. Bueno, debo decirte que en el primer trimestre de este año, o sea, al mes de marzo,
Sí, no, perdón, el primer tetra al mes de abril, ¿sabes cuánto llevaban recaudado por los aranceles? No. 81,000 millones de dólares. No, no es ni la décima parte de lo que está pretendiendo Trump. Bueno, Alguien sí, me decía, no, Raúl, eso quiere decir que van a meter el acelerador. Y dije, ah, caray, primero que encuentren el acelerador. yo no quería decir Porque, el número porque me vas a echar a perder mis negociaciones, pero ya lo dijiste tú, no, ¿no? no, 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 es que es algo muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, y lo Y hay estoy poniendo en la mesa porque acepto tu invitación, hay que hablar de esto con seriedad. Sí, claro. Y te voy a decir otro dato que yo he estado hablando con homólogos norteamericanos y homólogos de Canadá. Los Estados Unidos se quejan válidamente de que tienen un déficit comercial con el mundo, pero hay que decir que su déficit comercial comparado con su factor de financiamiento es cacahuates. ¿Qué te quiero decir con esto? La moneda que se utiliza en todas las negociaciones comerciales del mundo, salvo los BRICS, es el dólar. Así es. Nosotros, cada vez que compramos un dólar, estamos financiando al gobierno de los Estados Unidos, reconociendo la validez de su moneda. Imagínate en el mundo, en este modelo económico, ¿qué tiene más impacto? ¿El déficit comercial que tienen los norteamericanos o que su moneda sea la que rija las reglas del juego financiero? A ellos Evidente. les va mucho mejor con esta La apertura respuesta es de simple y sencilla, pues les conviene que el dólar siga siendo la moneda de intercambio. Digo, por favor. ¿Y cómo se garantiza eso? Pues con la apertura comercial. Entonces, creo que en algún momento esta política comercial del presidente Trump va a llegar a la parte del financiamiento. De hecho, ya es tema el financiamiento en los Estados Unidos. Hay que recordar por qué renuncia Elon Musk al gobierno. Él mismo dice, sigue siendo muy grande el elefante burocrático de los Estados Unidos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer como México es ser pacientes, poner en la mesa este tipo de cosas. Y también hay que decirlo, Raúl, hay una parte en Norteamérica, perdón, una parte en Estados Unidos, como una parte en Canadá, como una parte en México, que no les fue bien con el Temec. Y esos mercados hay que atenderlos, hay que decirlo, hay que Claro, sacarlo, ¿no? Y creo que es no, algo que es el elefante rosa que nunca se tocó en los últimos no, años. no conozco una sola actividad del ser humano que sea perfecta. No conozco ninguna. Exacto. Siempre va a haber algún problema, alguna dificultad. Nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlos. Otro tema que también ha causado mucha incertidumbre y ciertos interrogantes es la atinada actitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional con la incautación de millones de litros del huachicol fiscal. Evidentemente, este es un tema que afecta al lado de la frontera norte y al sur. O sea, no solamente es de México, ¿verdad? Para mí están involucrados ambos lados de la frontera. Claro. En el caso concreto de los intercambios financieros entre ambos países para el huachicol fiscal, se hace en Estados Unidos y se hace en México. No me vengan con el cuento que nomás es de México, porque todavía tratan de vendernos la idea de que nosotros los gringos somos los buenos y ustedes los mexicanos son los malos. No es cierto, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es a esto. Ha sorprendido, y ese también es tema de incertidumbre, mi querido Waldo. Qué bueno que se han incautado millones de litros de producto ilegítimo. Qué bueno que se han logrado incautar miles y millones pastillas de fentanilo y no sé cuántas drogas más. Lo curioso es que no hay detenidos que realmente digas, oye, yo sé que se han detenido 24,000 personas aproximadamente, pero no hay cabezas, no hay líderes. Y eso crea interrogantes e incertidumbres. ¿Qué opinas? A ver, es que es la naturaleza del delito, Raúl. El huachicol no es como el secuestro o como el robo, donde tú No, llegas. es una banda de canijos. Pero aparte es un delito que tiene una parte fundamentalmente financiera, tú mismo lo dices, y una parte fundamentalmente de logística, ¿no? Entonces, las personas, los autores reales
del huachicol, están sentados en una oficina, tal vez en un edificio corporativo, en una computadora, pero no están en el lugar donde está el combustible. La naturaleza, te lo voy a poner, agárrate cualquier empresa transnacional, los directivos están en un lugar y realmente el corazón, la manufactura está en otro lugar. De Entonces, acuerdo. el tipo de delito no te permite eso. Sin embargo, sí se están haciendo detenciones a través de las otras autoridades, particularmente la UIF, el tema que tiene que ver con Estados Unidos. En Estados Unidos creo que ya detuvieron por petición del gobierno de México a 3 o 4 empresarios, pero el asunto es que inhibes el delito y siguen las investigaciones para que materialmente puedan detener. En el caso del fentanilo sí hay muchos detenidos, pero evidentemente no estamos viendo una estrategia donde no están cayendo aparentemente aún todavía las cabezas, pero ahí muchos de las personas que estás deteniendo les estás dando el criterio de oportunidad. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Pues ser testigos protegidos para que den información para poder llegar a los cabecillas. Pero el tema es que es un delito muy diferente al del secuestro, donde llegas a una casa y están los secuestradores y aquí los muestras. Sí, Aquí claro, claro. es un delito diferente. Waldo, ¿estás consciente de que estás jugando un papel clave en la vida nacional actualmente porque tu rol en el Senado de presidir esta comisión, las negociaciones y todo lo demás es fundamental para el país? Totalmente. Tengo muy claro el tipo de responsabilidad que estamos enfrentando. Tengo muy claro el tipo de reto que estamos enfrentando. Por eso mi mesura en todos estos foros para entender, porque el tema de la economía es vital para el país. Sin una economía sólida se vienen otros tipos de problemas. Incluso estuve en el evento invitado por la gente de la embajada y la gente de la American Society en México. Tuve oportunidad de hablar con el embajador y creo yo que esta etapa crítica que estamos viviendo va a llegar a buen puerto. Estamos en muy buenas manos. La presidenta tiene prestigio y reputación en los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Pública, que no tiene nada que ver con el TEMEC, está ahí, pero sobre todo, Sí Marcelo. tiene que ver, ¿eh? Bueno, Lateralmente tiene que ver, ¿verdad? Pero exacto, bueno, exacto, pero nosotros lo que queremos decir, esa es una mesa bilateral, no la sí, sí, mesa sí. a esto, ¿no? Como estrategia. Y el secretario de Economía, con el cual estamos en comunicación permanente, también está ahí. Yo lo que le digo a la gente es, sé que es muy difícil de repente no querer contestar, salir, tuitear, etcétera. Prudencia y paciencia, porque hay que ser realistas. Sí, los Estados Unidos siempre van a ser nuestros vecinos del norte y nosotros vamos a ser sus vecinos del sur, pero aparte, irse a hacer negocios a otro lugar suena muy, No, muy muy romántico, pero romántico, estamos a media hora de la frontera y claro. ahí la logística, esa ventaja que tenemos nosotros no la tiene nadie, incluso ni Canadá, porque Canadá no es un mercado complementario como si es el mexicano. México complementa en la parte agrícola y en la industria de Estados Unidos. Canadá incluso compite en ciertos sectores. Waldo, por último, tú lo repetiste ahorita en 2 ocasiones en el transcurso de la entrevista. El plan A es acelerar el proceso de revisión del TEMEC con el objeto de acabar con la incertidumbre, ¿verdad? Lo cual me parece atinado. En tus contrapartes en Canadá y en Estados Unidos, ¿percibes lo mismo o también hay todavía algún aspecto nebuloso? Donde percibo más interés en adelantar la revisión es en las grandes empresas norteamericanas, más que, los canadienses, y te explico por qué. Una ventaja que tiene México es que los grandes jugadores en México del TEMEC, probablemente la mitad son empresas cuyos dueños son norteamericanos, llámese industria automotriz, industrias de manufacturas, etcétera. Entonces, ellos mismos están presionando allá a sus representantes para adelantar las revisiones porque ellos también tienen un proceso de incertidumbre. Ok. Esto quiere decir que Canadá se maneja en otra forma, lo cual también es entendible, ¿verdad? No, no, no que en otra forma, pero las compañías manufactureras canadienses, me parece que al principio cayeron en el tema del presidente Trump. Incluso acuérdate que ellos querían sacar a México del tratado y les ha Sí. ido peor incluso a ellos porque Estados Unidos muestra más interés en que siga México que Canadá, pero la idea es que sea trilateral. Pero yo lo que te digo es que en mis conversaciones
yo veo muy interesados a los grandes jugadores internacionales que están en México, que son norteamericanos, en que esto se resuelva rápido. Muy bien, mi querido Waldo, te agradezco mucho. Te he visto muy activo en la calle.